Nos referiremos a las dinámicas estatales. Esto quiere decir la ausencia y presencia del Estado mismo frente al desarrollo social, las diferentes dinámicas sociales. Sobre ello cabe decir lo siguiente: la constituyente de 1991, que trajo por supuesto la Carta Magna o la Constitución Política en 1991, vino con grandes cambios estructurales al Estado. Tanto así que tuvimos una transición de Estado de Derecho a Estado Social de Derecho, trayendo consigo un sinnúmero de principios y valores que buscaba fortalecer y consolidar el derecho a una verdadera pluralidad y una verdadera participación. Y fue por ello pues, que también trajo un paquete de instituciones y figuras jurídicas que buscaban consolidar ese derecho a la participación y a la pluralidad. Entre ellos trajo el derecho a la petición, acciones constitucionales como acción de tutela, entre muchos otros, la consulta previa, pero también el derecho a las manifestaciones contemplado en el artículo 37 de la Constitución Política. Además trajo la constitución o construcción de la nueva Corte Constitucional, pero también dio líneas gruesas y que luego tuvo su desarrollo legal sobre el trámite de demanda en las diferentes jurisdicciones, contencioso administrativa, laboral, cómo se debía atender un derecho de petición, etc. Con todo ello podríamos decir que por lo menos en papel, en el derecho positivo, como normalmente se le llama o técnicamente se le llama, los colombianos contamos con un blindaje y una garantía suprema frente a nuestros derechos fundamentales y derechos humanos, pero en la práctica es otra. Vemos muy buenas intenciones por parte de mandatarios que en la práctica se ven en comportamientos nefastos de corrupción, etc. Vemos políticas públicas que en papel parecen perfectas, pero en la práctica generan más problemas que soluciones. Y todo ello se traduce a grandes manifestaciones. Las últimas manifestaciones que hemos tenido y que son constantes cada 3 o 4 años son las manifestaciones del magisterio, de los docentes. También vemos manifestaciones por parte de gremios como son taxistas, mototaxistas, por poca o nula atención por parte del gobierno nacional. Y las manifestaciones recientes las encontramos en el sector productivo y comercial frente a las medidas fuertes, radicales o que no saben balancear la productividad con el derecho a la vida, manifestaciones que se derivan del sector productivo, de comerciantes, los cuales dicen que están acabando con la productividad y la economía en la región Caribe y por supuesto en el país colombiano. También vemos manifestaciones en el sector minero, trabajadores de Drummond, de Prodeco que recientemente fue cerrado en el municipio de La Jagua, en el Cesar, los Cerrajones en La Guajira. Eso quiere decir que algo está fallando en esta gran cadena, hay un eslabón perdido o podrido y es por ello que el gobierno nacional debe trabajar de la mano de los mandatarios regionales y locales y estos a su vez ir agarrados de la mano de la sociedad para recomponer el camino, para recuperar esa confianza institucional, pero también para recuperar y dinamizar una verdadera eficiencia y eficacia administrativa por parte del sector público. Y continuando con la dinámica de las exposiciones, en este momento tenemos el departamento de La Guajira. Este departamento tiene 15 municipios y aproximadamente 880.000 habitantes. Se combina perfectamente con los recursos no renovables que se encuentran en el territorio. Estos son el gas y el carbón, que dejan unos réditos muy interesantes y bastante jugosos a este departamento. Por lo cual, en el imaginario, en el ideal, sería un departamento bastante robusto en sus instituciones. Sin embargo, lo que realmente se ve es que es un departamento golpeado en su niñez, sobre todo por la desnutrición. Es así que su población, que en su mayoría es indígena, ha hecho todo lo posible por llamar la atención del gobierno nacional y además de instancias internacionales. El gobierno nacional instauró en el año 2018 una administración temporal, desplazó al gobernador y además a sus secretarios de Hacienda y a su secretario de Salud, y poco a poco fueron restableciendo posteriormente como esa dinámica de la administración pública. Sin embargo, por parte del gobierno nacional y que La Guajira es vista por entidades internacionales, como por ejemplo la ONU, la UNICEF, no ha sido posible restablecer comodidades que podrían tener estas comunidades. Por ejemplo, el agua ha sido una dificultad, puesto que este territorio es desértico. Sin embargo, tiene algunos ríos que llegan a su territorio, pero no ha sido posible encontrar. Las comunidades, en su mayoría indígenas y que, como lo decía anteriormente, tienen los ojos puestos en la comunidad internacional en ellas, han buscado a través de vías de hecho y vías judiciales poder buscar restablecer algunos de sus derechos. Sin embargo, como lo decía anteriormente, no ha sido posible.
Es así como, por ejemplo, este es un departamento golpeado fuertemente por la corrupción, es un corredor del narcotráfico y su comunidad ha sido bastante permisiva con estos hechos de corrupción que han sucedido en el territorio. Y pues las entidades territoriales y los entes de control en algunas oportunidades se han hecho los de la vista gorda. Y por el momento es todo. Muchas gracias. Es importante mencionar las dinámicas estatales frente a lo público en la región Caribe. Por ello, se debe mencionar los departamentos que hacen parte o que componen dicha región, por lo cual debemos hablar del Departamento del Atlántico. Dicho departamento se compone por 22 municipios y por un distrito, y este se encuentra dividido en 4 provincias. El año de creación del Departamento del Atlántico fue el año 1910 y la capital del Departamento del Atlántico es Barranquilla. Se deben mencionar también los principales municipios que contiene el departamento, los cuales son Baranoa, Juan de Acosta, Manatí, Campo de la Cruz, Sabana Larga, Santo Tomás y el municipio de Soledad. Para entrar en materia, se debe tratar la forma de intervención del Estado en problemas socialmente relevantes. Por ello, nos dirigimos o direccionamos a un caso que generó mucha polémica a lo largo de los años, como lo fue el Lago del Cisne, o también llamado Ciénaga del Rincón. Dicho caso se centra en que el Lago del Cisne es considerado en un alto grado de importancia para la humanidad, porque este contiene diversidad biológica y porque el ecosistema que este posee representa vital importancia para aves migratorias y para especies nativas. Pero, ¿cuál es el problema en este caso? Que las entidades medioambientales encargadas de cuidar, proteger dicho lago no realizaron un manejo irracional y hubo una ausencia de mecanismos de protección por parte de ellas. ¿Y qué pasó? Que se generó una sequía en el Lago del Cisne, por lo cual se evidencia una acción popular por parte de los ciudadanos que viven o que habitaban a cercanías del Lago del Cisne. ¿Qué pasa? Que como demandados en este caso fueron la Nación, el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, porque estos debían darle o brindarle todo el cuidado al ecosistema para que no resultase afectado. Y esto era cobijado por el artículo 88 de la Constitución Política y por la Ley 472 del 98, que trata que habla de la protección de los derechos e intereses colectivos. La acción de grupo tiene como pretensiones solicitar a las entidades que fueron accionadas y o demandadas para que estos se encargaran de recuperar y de cuidar el ecosistema del Lago del Cisne. Entonces, por ello se realizó la acción de grupo. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que en la región Caribe, específicamente en el Departamento del Atlántico, existen una serie de problemáticas que afectan de manera directa a la sociedad y que adicionalmente afectan el medio ambiente y el ecosistema, como es el caso actual. Por lo cual, se debe evidenciar la intervención estatal, primero para que el ecosistema esté bien, para que esas entidades encargadas del medio ambiente hagan o que éstas trabajen bajo los parámetros legales para que así pudiese estar bien el Lago del Cisne. Y adicionalmente se estaría solucionando un problema socialmente relevante porque la ciudadanía vio necesario presentar dicha acción popular para
realizar acompañamiento, seguimiento y protección a la ciénaga del lago del Cisne. Entonces, por ello, se mencionan también la ley 472 del 98, porque es que las acciones populares tienen unas características. Por ejemplo, en los artículos más bien del 1 al 4 de dicha ley mencionan que la finalidad de esta es proteger los derechos e intereses de la naturaleza colectiva. Entonces, el medio ambiente sano se encuentra en los lagos y las entidades estatales deben proteger, así como la comunidad, dichos intereses colectivos. Y en este caso se evidencia una forma de intervención del Estado en un problema que se vio socialmente y que se considera relevante. Intervención estatal sobre la resolución de los problemas sociales. Podemos resaltar lo que ha venido pasando en el departamento de Magdalena en los últimos días, donde el gobernador de Magdalena salió junto al pueblo contra la lucha sobre la reforma tributaria. Es de gran importancia y es un gran ejemplo que deben tomar todos los gobernantes del país. ¿Por qué? Porque los gobernantes se deben a la ciudadanía y la ciudadanía hoy está haciendo un clamor para que se retire la reforma tributaria. El gobernador de Magdalena salió junto al pueblo y se logró días después que la reforma sea retirada. Si todos los gobernantes lucharan junto al pueblo, se obtendrían mayores resultados. Pero hoy vemos que muchos gobernantes no dan una opinión porque tienen el miedo a que les quiten los recursos o que les quiten los cupos con los que se financian ellos sus próximas campañas y privan a la comunidad y al pueblo a que no se tengan unos resultados óptimos en una gestión pública con eficiencia como debe tenerse hoy en Colombia. Por eso es que hoy en Colombia ha tenido muchos retrasos, pero no es por eso solamente, es porque muchas veces al pueblo los gobernantes lo dominan y debe ser al revés, el pueblo debe dominar al gobernante. Siguiendo con el estado del servicio a la comunidad, podemos ver en el plan de desarrollo y en las gestiones que se han venido desarrollando el interés y la intención del gobierno de Magdalena lograr que todos los estudiantes tengan una educación superior gratuita. Hoy ya se abrió una convocatoria y están en curso 1000 becas y se abrió una nueva convocatoria este año para brindar a los estudiantes 2000 nuevas becas de educación superior. Hoy en Magdalena es uno de los departamentos con menos coberturas en educación superior. Solo el 2% de los estudiantes van a una universidad pública. Un ejemplo claro sobre la resolución de problemas estatales hacia la comunidad fue cuando en el 2015 aproximadamente se luchó y se inició para quitarle el poder a la concesión del agua en ese momento, Metroagua. A partir de ese momento hicieron movilizaciones en cabeza también de los gobernantes de turno y a raíz de estas intervenciones, de estas manifestaciones y estas luchas jurídicas se logró que la concesión Metroagua se acabara. Y hoy la empresa que tributa, la empresa que da el servicio público de agua es una empresa pública llamada Smart. El Cesar es uno de los departamentos más jóvenes del país. Fue creado mediante la Ley 25 del 21 de junio de 1967, luego de la separación de la antigua Magdalena Grande. Su territorio corresponde al 15.1% de la extensión de la región Caribe colombiana. Podemos decir a ciencia cierta que se encuentra estratégicamente dividido en 4 regiones geográficas y ecológicas que le permitieron desarrollarse gracias a su biodiversidad y a la minería, que era su principal fuente de economía y de la cual se percibían por parte del Estado unas regalías. Estas condiciones fueron aprovechadas por grupos armados al margen de la ley en las dinámicas basadas en economías ilegales y un control político y social, lo que ha demandado una atención urgente por parte del Estado. Esto llevó a que las estructuras gubernamentales de ese momento se vieran inmersas en la corrupción y el clientelismo. Al realizar todo tipo de alianzas políticas
asociadas al paramilitarismo y fundamentadas en la fuerza, la exclusión política y la privatización de los recursos, hechos que indudablemente afectaron a la población del Cesar. Estas vulneraciones a los derechos de las personas llevaron a que se dieran una serie de manifestaciones populares de jóvenes y trabajadores para el mejoramiento del departamento y que fueron fundamentales para que se diera un cambio. Actualmente, el gobierno nacional ha implementado en el Cesar la llamada política de recuperación social del territorio, que ha asegurado una mayor presencia de la fuerza pública y un importante trabajo interinstitucional para llegar a territorios con escasa presencia del Estado, incentivando de forma positiva el sector en procura de su desarrollo económico, político y colectivo. Continuando con el recorrido por la región Caribe y haciendo un análisis de las dinámicas estatales frente a lo público, llegamos al departamento de Bolívar. Este departamento, con más de 2 millones de habitantes en sus 44 municipios y 2 distritos, evidenciamos la forma de intervención en la resolución de problemas sociales relevantes por parte del gobierno. Este ejercicio se enfocará en la dinámica, en la participación y reparación colectiva en Bolívar. Para contextualizar un poco, en el paso de la época de sangre y horror en la historia del territorio nacional, no siendo diferente la suerte para este departamento, en el que las consecuencias del conflicto armado tienen su expresión concreta en las personas que padecieron hechos victimizantes. Por ello, el reconocimiento de los daños causados es un punto de partida para hablar de reparación. Y si vamos a hablar de reparación, debemos tener claros 2 aspectos importantes que se terminan convirtiendo en interrogantes. Estos aspectos son: ¿qué es reparar? ¿Y quién repara? Son cuestionamientos que deben responderse. Por ello, reparar es un concepto netamente jurídico que se alude a la responsabilidad resarcitoria de quien causa un daño en alguno de los bienes jurídicos respecto a la persona que lo padece. Para el caso concreto de las víctimas del conflicto armado, nos referimos a grandes violencias y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, contempladas en normas nacionales e internacionales. Para el caso que nos ocupa, en las normativas nacionales tenemos la Ley 1448 de 2011. Las mismas establecen el capítulo 11 relacionado con formas de reparación. La reparación colectiva, estableciendo que debe contar con un programa de reparación colectiva que tenga en cuenta los siguientes eventos. 1. El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos. 2. La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos. Y 3. El impacto colectivo de la violación de los derechos individuales. Tercero, el impacto colectivo de la violación de los derechos individuales, norma que fue reglamentada mediante el Decreto 4800 de 2011. La reparación colectiva en el departamento de Bolívar se realizó con los municipios El Salao, San José de Playón, Alta Montaña y Consejo Comunitario Berruguita, los cuales señalaron como fortaleza de la ruta que narra los hechos victimizantes, contribuyendo a la reconstrucción de la memoria colectiva, lo que a su vez permitió dimensionar el daño sufrido. Adicionalmente, resaltan la conformación de los comités de impulso con miembros de los mismos SRC.
como representante ante las instituciones y organizaciones, debido a que esto garantiza no solo la participación del colectivo en los procesos, sino también la representatividad de la comunidad en la toma de decisiones.